Comencemos hablando precisamente de cómo incrementan las pensiones en Colombia para este año 2023. Recordemos que hay una serie de factores y la controversia, ¿por qué el IPC? ¿Por qué no el salario mínimo? ¿Cómo dependiendo de los valores? Cuéntenos y aclárenos un poco esto. Bueno, entonces tenemos que la norma así lo establece. ¿Cómo se incrementan las pensiones del salario mínimo? O sea, una persona que tiene una pensión de salario mínimo se incrementa como incrementa el salario mínimo de los trabajadores, que para este año es el 16%. Entonces, un pensionado al salario mínimo va a devengar lo mismo que un trabajador con salario mínimo. Mientras que las pensiones que son superiores al salario mínimo, puede ser superior en 30.000 pesos, en 40.000 pesos, pero es superior al salario mínimo. No se incrementa con el 16%, sino con el IPC, que será el 13.12%. Doctora Paula, hay empleados que en su momento estaban por encima del salario mínimo, pero con ese incremento se ha ido estrechando esa base y han tocado ya el salario mínimo. ¿A esas personas cómo es también ese incremento? ¿Es igual? Es igual, entonces eso sucede mucho, pero como es algo matemático, las personas no comprenden, pero yo me ganaba 50.000 pesos más del mínimo y ya quedé en el mínimo. ¿Por qué? Es precisamente porque el salario mínimo sube más que el IPC. Entonces, claro, llegan al salario mínimo y se sigue incrementando año tras año como incrementa el salario mínimo. Así tenga... Así. Entonces no es que yo tenía 50.000 pesos más del mínimo y me van a respetar eso de por vida, entonces de por vida va a ganar 50.000 pesos más del mínimo. No, va a incrementar como acabamos de mencionar, con el IPC y con el IPC. Entonces se acercó al mínimo, entonces ya le siguen incrementando cada año con el mínimo.